comienzo a esta tertulia de lunes 2 de junio de 2025. Voy con los saludos. Miguel Bresner, ¿cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, muy bien. Matías Bordaberry, ¿todo bien, Matías? Muy bien, muy buenos días. Amira Fagundes, ¿andás bien, Amira? Muy bien por acá. Muy lindo ese atardecer, Miguel. No, es el amanecer. El El amanecer, perdón. Y dejamos saludado a Gonzalo Baroni, que ya se va a estar sumando enseguida. Vamos al primer tema que tenemos para debatir hoy. Eduardo Viera, que el jueves pasado anunció su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización, se reunió al día siguiente con el presidente de la República, Yamandú Orsi, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz. Según consignó el portal de Presidencia, en la reunión, Orsi le manifestó a Viera todo su apoyo y le informó que se continuará con las líneas de trabajo que estaban siendo implementadas en el Instituto Nacional de Colonización hasta ahora, incluida la compra de la estancia María Dolores, de 4.400 hectáreas ubicada en Florida. En la conferencia de prensa donde comunicó su resolución de dar un paso al costado, Viera había dicho: yo no me llamo presidente de colonización, no voy a cambiar ser colono porque es de los orgullos más grandes que tengo. Esta decisión la tomo para el beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta de colonización, y para facilitarle al gobierno que tome adelante las decisiones que tenga que tomar y con la importancia que tiene, y que no desvíen el rumbo y que sigan teniendo siempre presente de la importancia de lo que es el instituto. El nombre de quien sustituirá a Viera en la presidencia del Instituto Nacional de Colonización será anunciado en las próximas horas por parte del Poder Ejecutivo. De todos modos, el ex jerarca deberá comparecer hoy junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, en la comisión especializada del Senado. Viera y Frati fueron citados, recordemos, por miembros de la oposición para que den explicaciones por la adquisición del campo ubicado en Florida, por la cual se pagó $32,5 millones, lo que disparó la controversia en torno al instituto. El senador nacionalista Sebastián da Silva había asegurado que el llamado sería de urgencia con el objetivo de esclarecer la calidad de colono de Viera, algo que ya quedó por el camino, y, si es oportuna, concretamente la adquisición de las 4.400 hectáreas que componen la estancia. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad política del jueves pasado, esta renuncia de Viera al frente del Instituto Nacional de Colonización? ¿Quién quiere romper el hielo? ¿No? ¿Ninguno? Yo lo rompo porque... Bueno, dale. Yo quiero abrir un poco más el espectro. Dale. O sea, digamos, para sentarlo, si vamos a las cosas que son estrictas, si tenemos que analizar las cosas por lo que dicen estrictamente la ley o por las cosas que están bien o que están mal, y que nos miramos para el costado sobre esto. Porque esto es un caso, a mí no me cabe la menor duda de que hay una contradicción y un conflicto de interés en las definiciones, pero me pongo a pensar en qué país vivimos. Uh-huh. O sea, nosotros tuvimos un ministro de Industria que fue banquero. Nosotros tuvimos ministros de Agricultura y Pesca que eran, ¿cómo se dice? Productores rurales. Productores. Nosotros tuvimos ministros de Industria que eran empresarios, ministros de Trabajo que eran dirigentes sindicales. Entonces se nos produce una cantidad de cosas que tuvimos candidato a la presidencia que fue presidente de ANEP. O sea, cosas que uno dice, pero no entiendo. El presidente del BROU no puede ir a la presidencia, el candidato, o sea, la Constitución lo dice, no estoy discutiendo lo que está bien y lo que está mal. El presidente del BROU no puede ser candidato a la presidencia, el presidente de la ANEP, que maneja la educación, puede ser candidato a la presidencia. Entonces, yo digo, creo que tenemos que salir del detalle me da la sensación que estamos en una situación que deberíamos salir del detalle puntual y el escándalo que se está haciendo por este conflicto de interés, que lo hay, pero lo hay tan chiquito como que el director de ACE era gerente de una mutualista que después terminó siendo beneficiado. Yo que sé, pongamos una lista, y no quiero entrar en la política de los nombres. No, o sea, te puedo citar, el ministro de Industria por los jóvenes que fue banquero era Jorge Peinaró Facio. Del gobierno de Pacheco, quiere decir. Entonces, ¿por qué no nos sinceramos un poco y empezamos a definir qué se puede o qué se puede? ¿Se puede ser ministro de Salud y ser dueño de un CTI? ¿Se puede?
O sea, ¿por qué no empezamos a discutir un poquito más amplio que si el pobre señor Viera, que se equivocó en cómo declaró y una cantidad de cosas, podemos hacer un análisis aparte porque es interesante? Pero a mí me preocupa el tema de los conflictos de interés. Es un país tan chico que en el 90% de los casos, el 50% de los casos, vamos a tener un conflicto de interés. Se va a dar. O sea, ¿se puede ser presidente de la ANI y no haber nunca estado vinculado a las empresas? O sea, ¿se puede ser presidente del LATO y no estar nunca vinculado a la industria o a la tecnología? Entonces digo, ¿por qué no discutimos un poco más eso, que en particular ese afán de, digamos, que tantos ya fueron candidatos, tantos ya fueron, porque no me cabe la menor duda que si investigamos en estos años para atrás deben haber habido muchos Sí, de hecho se mencionó, ¿no? La lista de jerarcas que ocuparon ese cargo en colonización y que a su vez pero por eso digo, pero me parece que nos merecemos una discusión más profunda de en qué lugar, dónde se producen las contradicciones y cómo evitamos los conflictos de interés. Porque si no, todo el mundo se pasa sospechando y vamos serruchando a la democracia. Porque en términos prácticos, ser un colono y ser presidente del Instituto de Colonización, debe haber 1000 maneras para evitar el conflicto de interés, porque puede ser un colono chiquito, o sea, mediano, grande. Miren que lo digo, hay otras veces que lo digo con segunda y con tercera, con Matías, la primera vez que estamos acá, pero simplemente lo digo como reflexión de que hay un momento en que hay que sincerarse. No podemos tener, o sea, que la persona que más pega esto haya sido candidato a la presidencia después de la ANEP y no le haya parecido para nada mal eso, a mí me horroriza. Por más que la ley diga tal cosa, me pone los pelos de punta. Entonces quería tirar el enfoque un poco más amplio. A ver, ¿quién toma el guante? O no, no sé. No. A ver, el planteo de Miguel. Yo lo que creo es que el gobierno toma una decisión sensata al pedirle la renuncia y que el presidente Viera toma la decisión de renunciar y tiene cierta lógica. En ese aspecto, yo lo que veo es que obviamente la Constitución particularmente es muy exigente con los miembros del directorio de los entes autónomos, los servicios descentralizados, justamente para evitar este tipo de conflictos de interés que Miguel bien estaba mencionando. Me parece que acá no estamos hablando de un acto de corrupción o una falta gravísima por parte del presidente del Instituto Nacional de Colonización. Simplemente había una incompatibilidad de dos condiciones que él cumplía las dos y, como bien decía el presidente Orsi, en un momento iba a tener que renunciar a una de las dos. Lo termina haciendo. Entonces, en ese aspecto me parece que es una resolución feliz. Veníamos con no solamente informes de constitucionalistas destacados que decían que eso no podía continuar, también había muchas opiniones por parte de la oposición de que esto no podía ser. Entonces yo creo que si bien se estira un poco en demasía la decisión, es una decisión correcta. ¿Por qué particularmente con los entes autónomos y los servicios centralizados? Y bueno, porque, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Colonización, esta persona, que era colona, iba a estar 5 años tomando decisiones sobre cuestiones que le afectaban directamente a él. Y no solamente él, los funcionarios del Instituto Nacional de Colonización iban a estar fiscalizando y regulando a quien era su jerarca. Entonces, imagínate que tú sos un funcionario del Instituto Nacional de Colonización y cuando te llega un expediente que vos capaz que tenés que sancionar o no darle una aprobación, mirás el informe y resulta que es la persona que va a determinar si vos ascendés a fin de año o no. Era una clara contradicción de intereses y que generaba una situación incómoda para el gobierno en general. Yo lo que creo ahí también un poco lo que le pesó al gobierno es la cuestión de que ya veníamos con situaciones anteriores, como la de Cecilia Cairo, como la vicepresidenta de la ANP. Entonces se vio como que, bueno, yo acá voy a hacer una pulseada. Pero en verdad no era una cuestión de si tú querías mantener o no, o si realmente tenía respaldo del gobierno o no. Yo vi al presidente Viera decir, yo tengo respaldo del gobierno. La realidad es que estos efectos era irrelevante, porque o se cumplía con el artículo 200 de la Constitución o no, y yo entiendo que en este caso no se estaba cumpliendo. Entonces el apoyo del gobierno no jugaba un rol muy importante. Se termina estirando una cuestión, particularmente por esta visión de que, bueno, tal vez no querían perder una pulseada, que no era una pulseada,
Sí voy a hacer una pequeña aclaración con el tema de Robert Silva. La Constitución... Yo no dijo que... por eso dije no voy a leer. No, la Constitución está bien. lo permite. Sí, pero él renunció con tiempo no hay una suficiente como para explicación. poder hacerlo. Me gustaría, pero lo tiré. Por si pasa. No, ya lo dije antes acá. Pero yo lo que voy a veces. decir es, Lo la dije Constitución establece que vos, si te querés tirar a un cargo electivo, tenés que renunciar un año antes. No, él lo cumplió pero y también, los conflictos de interés en ese aspecto no estaban. Me parece que no es una situación que sea de la misma categoría. La Constitución también dice que el presidente del BPS, el presidente del Banco República, etcétera, no pueden hacer eso de irse un año antes. Hay una serie de cargos que no se pueden y otra serie de cargos que si no me BPS no se puede. Simplemente yo digo que cuando no se fija... no pueden ir a un cargo electivo. Preguntale a Murro que iba a ser candidato a diputado y no pudo. No, yo lo único que voy en ese ejemplo es que hay muchas cosas que calzan la Constitución, pero provocan una sensación. Tampoco la Constitución dice nada que no pueda ser ministro de Agricultura y productor, porque no es un... si no, Aguerre no hubiese sido nunca, porque era el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Yo lo estoy hablando para todos, porque es una discusión que tenemos que dar para todos. O sea, no siempre, hay veces que algo cumple la ley y no te puedes escudar en eso para hacer algo que está mal del punto de vista del mundo en que vivimos, nada más. Pero yo quería después agregar otra cosa. Mira. No, y siguiendo esa línea, o sea, claramente desde el gobierno se intenta promover a este tipo de cargos a las personas que se entienden mejores desde el punto de vista alineados a la política pública que se quiere desarrollar y también alineados a la experiencia y un montón de otras cuestiones. Lo que sí claramente no deja apartado la situación de que hay obviamente una contradicción, un conflicto de intereses, pero yo creo que viene como bastante enmarañada la situación con colonización, que no tiene que ver solamente con que Viera sea colono, sino que hay un ataque en general a las políticas que se quiere instaurar desde el gobierno de Orsi, de realmente dar recursos para el instituto con la compra de tierras. Entonces creo que viene como bastante enmarañado ya desde hace unos cuantos días antes de saber la situación de Viera. Y ahí me parece que fue inteligente o que al menos me parece bien que se haya podido apartar y no yendo al armario, sino a cumplir otras tareas en el marco del gobierno, porque claramente es una persona de confianza, que tiene experiencia, que tiene mucho para aportar, pero me parece bien poder limpiar el camino en esto de que va a ser una prioridad colonización, entonces es necesario legitimar obviamente esta herramienta y creo que muy bien él lo dice, me retiro acá para que no siga esta cuestión y que se pueda realmente volver a las prioridades que tiene el gobierno, que es que funcione, tener presupuesto, la compra de tierras, un montón de otras cuestiones. Gonzalo. Muy buenos días y las disculpas del caso del tráfico. Te pusimos media falta. Está bien, está perfecto, bien marcada, bien marcada. Igualamos la silla. No, si no decías nada no se había notado porque yo te dejé saludado. Sí, yo lo sé. No, igual ya me mandaron mensaje, te vimos entrar por la cámara, así que estas cámaras queman mucho. Acá yo creo que hay varias puntas. La punta que hoy está, por ejemplo, en comisión de Senado compareciendo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca para dar explicación, por ejemplo, de un campo. Entonces yo creo que ahí hay una punta que es más allá de la renuncia o no, o el cambio del señor Viera, que va al Instituto Nacional de la Leche siendo productor de leche. O sea, también tendríamos otra discusión también de que... Y por eso, podríamos tener también otro tipo de discusión de las incompatibilidades, que en este caso legalmente o normativamente no hay ninguna incompatibilidad. Eso todavía no está confirmado 100%, ¿no? Bueno, por lo menos se anunció. Está la idea, pero no se oficializó. No, tengo entendido que no hay incompatibilidad, pero a lo que voy es que entramos nuevamente en esa discusión de si eso no es. Fuimos nombrando algunos casos de incompatibilidades o de posibles incompatibilidades éticas, no normativas, que pueden existir. Lo que sí me parece que acá hay un punto que es bien claro, que este señor recibió hace unos cuantos meses, que esto no se nombró en la mesa, por eso estoy sumando al debate, una notificación por parte del Instituto Nacional de Colonización de que tenía de manera irregular una construcción en el terreno que se le había cedido por parte de colonización, que tenía que enviar, por ejemplo, los aportes al BPS.
cosa que no tenía al día. Imagínense si en estos meses seguía incumpliéndolo y él, siendo presidente de colonización, tenía que tomar una decisión de autonotificarse para decir, che, mirá que no estás cumpliendo las mínimas que dice la normativa. Entonces me parece que esto, o sea, la renuncia era, ni siquiera se la tendrían que haber pedido. Él no tendría ni que haber aceptado, que es otra discusión. Lo segundo, trató de burro al presidente, o de mala leche. Porque él lo dijo en una declaración bastante infeliz, que dijo, los que están leyendo el artículo de esta manera, o son burros o son mala leche. Y el presidente, menos de 24 horas después, dijo bien clarito, sí, o renuncia a uno o renuncia a la otra. Entonces, o es burro o es mala leche el presidente, según la visión de el expresidente de colonización Viera. Entonces me parece que acá hay cosas que son políticas que además lo terminan mandando al Instituto Nacional de la Leche. O sea, después de que trató o de burro o de mala leche al presidente, lo mandan capaz a... al Instituto Nacional de la Leche, o sea, capaz es mala leche, capaz es el tema que viene por ahí. Entonces, yo creo que más allá de la picardía política, me parece que todos los que estamos acá en la mesa estamos de acuerdo de que la persona tenía que dar un paso al costado. Creo que él personalmente no se manejó bien. Había una situación que era más allá de la incompatibilidad, si es ética, si no corresponde y demás. Imagínense esa situación, la reitero, de autonotificarse por incumplir con algo. Y después lo tercero, me parece que estamos resolviendo algo muy a la uruguaya, que es que está cuestionado el Instituto Nacional de Colonización. Hay muchas voces del sector y fuera del sector que dicen, ¿por qué ponemos tanta plata en un lugar que en el mundo se ha demostrado que no va por ahí la forma de, pongo comillas, colonizar o recolonizar la campaña de esta manera? ¿Por qué? Porque hay formas un poco más modernas. El campo, de hecho, cada vez tiene un carácter más extensivo, con un mayor componente de tecnologías y demás, y entrar en esta discusión de unidades, por ejemplo, de producción lechera, como se plantea con María Dolores, este campo que tiene 55% de sobrecosto, de que se está pagando el doble de lo que vale el índice CONIAT de la zona, entre otras cosas, y que se compró por catálogo porque nadie lo visitó del Estado. Más allá de todo eso, la discusión es que el Uruguay está resolviendo a la uruguaya, algo que por lo menos hay que modificarlo o hay que cuestionarlo, que yo creo que tiene que haber una política de repoblación de la campaña, quizá no es con este mecanismo. Voy con algunos apuntes desde la audiencia. Por ejemplo, Rosalba, a ver si lo tengo acá porque lo perdí. Bueno, ya lo voy a encontrar. Acá. Dice, la ley está para ser cumplida y es además un debe para los representantes. Si la misma no está bien, lo que hay que hacer es cambiarla. Cobrarnos cuentas permanentemente no está bueno. Mirar únicamente según nuestra conveniencia es deshonesto intelectual y legalmente. Cambia la ley y cambia la ley si no sirve o no está ayornada, pero hay que cumplirla si está vigente, dice en este caso, ¿no? Pero digo porque acá lo discutimos ahora y después nadie se va a acordar de esta discusión y si hay que cambiarla o no, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy amplia. Yo digo, a mí de las cosas contradictorias, un jerarca de una institución pasa a ser presidente. Termina su mandato y vuelve al llano. Te iba a decir una solución que plantean desde la audiencia también. Rodrigo dice, ¿y no será solución que los jerarcas tengan que dar sus empresas o emprendimientos a un fideicomiso? Eso fue lo que hizo el presidente de Chile, que él era dueño de... Rodrigo nos escribe desde Chile. Por eso fue lo que hizo Piñera cuando él salió presidente, entregó todo a un fideicomiso. Por eso, simplemente es de las tantas cosas que hay que discutir. ¿Está bien que un jerarca sea presidente y después vuelva al llano y lo manden a Siberia? O sea, Antel tiene varios exgerentes generales que transitoriamente que pasaron a otro lado, tienen presidentes que fueron a otro, o sea, y acá va a pasar lo mismo. El presidente de ANCAP, que le prohibieron hablar ahora con todas estas discusiones que hubo en ANCAP, ¿por qué? Porque está sujeto a jerarquía con respecto a su cargo anterior. Entonces me parece que hay discusiones ahí, lo que dice Miguel es muy saludable. Y un mensaje que así, lo que tampoco puede ser es que las veñas se voten al libro cerrado sin hacer el mínimo research, la mínima investigación a quién se le están votando. Porque todos ahora se desayunen que él era colono y que no empezamos la discusión otra de matarnos. No estaba en su currículum, no lo pusieron, lo escondieron. Déjense jorobar. No sé cuántas veñas se votaron, pero alcanza con mirar un poco en internet a ver quién es quién. En el currículum seguramente la mitad no va a estar. Y eso lo digo en general, o sea, salvo que alguno astutamente votó la venia,
para después salir a armar el lío, que también puede pasar en el nivel de chicana política que estamos viviendo en el Uruguay, también puede pasar, pero es lamentable, porque alcanzaría con decir, o sea, no es que votaron 1.200 venias, entonces no les dio el tiempo, es que votaron 50, 60, ¿cuántas votaron? 80, no sé, digo, me da la sensación de que... Ese fue un punto que se discutió, ¿no? Que los legisladores tendrían que ponerle un poquito más de asiento, ChatGPT o lo que quieran, y no, pero además tenés eso, yo le puse, miren que le puse a bien en el ChatGPT y enseguida me saltó toda la historia simplemente para ver si la información... Bueno, ahora estaba más clara la historia también. Si lo mandamos hace un mes, Miguel, capaz nadie sabía quién era. No, el ciudadano Viera. La leche, que era colono. Bueno, pero el ciudadano Viera se puso de moda ahora. Claro, pero ChatGPT tiene un... no, perdón, usé Gemini esta vez. Tiene el Deep Research, no sé si lo probaron. Capaz que, pero eso también se discutió si se hubiera sabido que era... capaz que se podía haber blanqueado, ¿no? Y ahí ya o se atajaba el antecedente y no se daba esta discusión, o por lo menos después si se sabía efectivamente que era colono y todos votaban, después era más difícil salir a cuestionarlo, ¿no? No había que cuestionarlo porque es incompatible, aunque lo sabían y lo votaron. Sí, pero esto se hizo a la vista gorda durante mucho tiempo también, ¿no? En otros cargos, si vamos por eso, si otras veces pasó en el Instituto Nacional de Colonización, ¿por qué ahora fue distinto? Bueno, a ver, Matías. Sí, hay tres puntos que quería marcar. El primero es, el artículo 200 de la Constitución alcanza a entes autónomos y servicios descentralizados. El Instituto Nacional de Leche es una persona pública no estatal, con lo cual no le alcanza, tiene inconveniente. Claro, no le alcanza esa compatibilidad que podríamos eventualmente decir de que, bueno, fíjate que también es productor de leche y está al mando del Instituto Nacional de Leche. Pero yo reitero por las dudas que todavía no tengo entendido, no está confirmado. Pero, ¿no? Digo porque fue un tema que se planteó en la conferencia de prensa y él no lo, ni él ni Frati. Y yo lo nombré simplemente, ¿no? Y aclarando que para mí no es que tenga que renunciar. No, está bien, pero yo a lo que voy es, si eventualmente llegara a caer ahí, no creo que le cabería la misma incompatibilidad. La segunda es, comparto con Miguel que al final nosotros también queremos personas que estén al mando de organismos públicos que conozcan la industria, ¿no? Claro. Entonces ahí sí tenés como un poco, estás jugando al filo, porque querés una persona que conozca a los actores, que conozca las dinámicas, que entienda cómo están funcionando, cuáles son los problemas y las oportunidades, pero a la vez, si viene de determinados lugares, tampoco se lo permitís. Entonces como que te estás apuntando un poco ciertos perfiles o ciertas personas. Ahí deberíamos, nuevamente, como tú bien mencionabas, hacer el research a ver de qué perfiles efectivamente tenemos que puedan cumplir con eso. Y el otro temita que me parece importante, cuando Gonzalo estaba hablando del tema de la comunicación, dentro de una serie de malas comunicaciones que tuvo el Frente Amplio y el gobierno con este tema, me parece que hubo un gran acierto que vale la pena destacar, que fue que anunció la renuncia el mismo día que anunciaba las venias de Beatriz Argimón y Carolina H., con lo cual minimizó bastante toda la cuestión, porque claramente el ojo mediático, el ojo político estaba en otro lado. Entonces, bueno, en cierta medida ahí sí hay un acierto de comunicación que permite ponerle un poco más de paños fríos al asunto. ¿Te quedó algo? Mira, ¿te quedó algo? No, que yo creo que esto sí, tal cual. Después, él también había dicho, Viera en algún momento, bueno, sí, ya se sabía que soy colono. En realidad, nadie se está desayunando de esto, sino que están mediatizando como esta cuestión y poniendo ahora esta contradicción sobre la mesa, porque pasó esto de la compra de los campos. Y también se ha dicho mucho desde el gobierno que bueno, que también se rompe con una tradición de que las personas que son colonas estuvieran en esa responsabilidad. Y yo creo que ahí coincido en realidad con Matías, perdón, casi te cambié el nombre, Marta, que capaz que es necesario, sí, que las personas provengan, que tengan experiencia, que sepan cuáles son los desafíos del lugar que van a ocupar. Pero capaz que entendiendo también cuáles son las reglas del juego, cuál es nuestra constitución y a qué nos tenemos que apegar, que capaz que sí hubiera sido correcto que dejara de ser colono. Entonces yo creo que esas son algunas también de las discusiones que estuvo ahora sobre la mesa estos días, de que, bueno, me voy o no, quién coloca la agenda y lo que deben hacer las personas que están tomando las decisiones hoy en el gobierno. Entonces creo que por ahí va la cosa. Pero hay una responsabilidad de él también. O sea, yo creo que hay una responsabilidad de él, no solo como se expresó,
sino también entender que está en un cargo que difícilmente se pueda justificar la lógica de estar en ese cargo, dirigirlo y al mismo tiempo ser beneficiario. Él inicialmente había dicho que había consultado, ¿no? Que había hecho consultas jurídicas y que en principio le habían dicho que no había inconveniente, ¿no? Después es cierto que... Y por eso lo omitió. O sea, también en sus declaraciones dijo, yo me asesoré y omití ponerlo porque me asesoraron al respecto. O sea, todas las declaraciones de él fueron a la guillotina. O sea, no había forma. Yo creo que este proceso se aceleró porque además, creo que acá hay un dato que no es menor, de que Frati es de la línea de Mujica y Mujica, en estos días tiene menos peso relativo o sea, el sector de Mujica estaba golpeado. Entonces, también ahí se perdió también un apoyo político muy grande que tenía el MPP dentro de ese sector, porque Frati no es trigo limpio tampoco en muchos de los aspectos que hemos discutido, y aparte ya venía con la mirilla roja en la frente con lo que había dicho a los blancos y varias cosas más. Sí, pero yo ahí vuelvo a lo mismo. No es una cuestión de si tenía el apoyo del gobierno o no, porque acá el Frente Amplio, en muchas de sus figuras, como Alejandro Sánchez o el Tati Sabini, salieron a decir, no vamos a hacer que esta persona renuncie, tiene el respaldo, como si fuera una pulseada. Y la realidad es que no era una discusión que se valiera en base a si tenía el respaldo del gobierno o no. Hubiera tenido mucho más sentido que el Frente Amplio adoptara esta posición, por ejemplo, con el caso de Cecilia Cairo. Porque ahí uno podría decir, mirá, más allá de si hay un costo político a pagar por mantenerla o no, si el gobierno quería que Cecilia Cairo seguía. Acá en este caso, por más que pueda tener el respaldo de todo el gobierno y pueda haber unanimidad dentro del Frente Amplio, si hay una incompatibilidad en la Constitución, esa incompatibilidad podría haber tenido cuestiones y consecuencias jurídicas graves. Yo comparto acá cuando estábamos hablando acerca de los posibles conflictos de interés, yo estaba revisando ayer de noche qué tipo de acciones toma el Instituto Nacional de Colonización. Es mucho más que comprar tierras y establecer ciertos emprendimientos de colonos y demás. Tiene vínculos con el banco hipotecario, con instituciones financieras para conseguirle financiamiento a sus propios colonos, compra maquinaria y compra materiales para establecer también cuestiones con los distintos colonos. Imagínense si al final del día, nuevamente, un funcionario público tiene que determinar si se le da una línea de crédito o no al presidente del Instituto Nacional de Colonización. Es una situación extremadamente incómoda. Por eso vuelvo a lo mismo. Acá no es que hay un acto de corrupción pública o hay un acto que los deslegitima totalmente. Lo que hay es una incompatibilidad y en ese aspecto me parece que la solución que toma el gobierno al final del día es la correcta. Ahora, hay que aclarar que Orsi estuvo clarito del primer minuto, estuvo impecable, dijo las cosas como tenían que haber sido dichas, o sea, no criticó, dijo esto, no sé... En los dos lados no se puede estar, ¿qué? O una u otra, dijo. O una u otra, y muy simple. En un momento se había planteado que una posibilidad podía ser que transfiriera de alguna forma, ¿no? La titularidad favor, y demás. Pero eso es cierto que también era como hacer... Eso se podía hacer en el siglo XIX. Bueno, por eso, porque uno dice, bueno, si el objetivo de los constitucionalistas fue justamente evitar la incompatibilidad, ¿no? El hecho de que le transfiriera la titularidad de colono a su esposa o a sus hijos o lo que fuera... Estábamos en la misma, ¿no? Pero y era una cosa... El conflicto es el mismo, o sea, si tú le trasladas... Pero no se puede, es un colono. ¿Qué quiere decir? ¿Va a dejar de ser colono? Hay que hacer una serie de papeles para justificar eso, que no puedo creer que a alguien se le pasó por la cabeza que era viable. Que va a ser un papel que deje... Porque una cosa es dejar, que es otro tema para un día discutir, que es el tema de dejar en cargo en reserva, ¿ok? Acá no hay cargo en reserva, no hay colono en reserva. Hay beneficio en reserva, ¿qué hay? Miren, otra opción que manejan los oyentes para este tipo de situaciones. Tendría que haber, dice este oyente, una especie de tribunal supragubernamental con capacidad de actuar y que sus dictámenes sean vinculantes de oficio, para evitar casos como el de Viera. En el país que tiene. Eso se llama también parlamento cuando vota la venia. Para eso está, es un tribunal de supra para analizar los casos. Hay otros oyentes que plantean, hablando del Parlamento, ahora se está discutiendo el tema de la caja de profesionales y dice, bueno, ¿qué pasa con los profesionales que no terminan discutiendo este tema? Digo, por ampliarlo en materia de Parlamento. Por favor, invíteme a la tertulia que hablemos de vuelta sobre la caja de profesionales. No, pero con esa discusión, yo que sé, los sindicalistas no podrían integrar directorios de la educación porque están votando sanciones sobre compañeros. O sea, en verdad, lo que está dentro de la ley, todo, y lo que está fuera de la ley, nada. Y acá, en particular, esto va en contra de un artículo bien concreto.